El 20 de agosto de 2000, al caer la tarde, el Parque de la Verneda en Barcelona se sumía en un silencio antinatural y sobrecogedor. El sol, aún con un tenue halo dorado, comenzaba a despedirse del horizonte, proyectando sombras alargadas sobre los juegos infantiles. Aproximadamente a las 7:15 de la tarde horas, un columpio de caucho rojo, todavía tibio por el calor del día estival, se balanceaba suavemente con el viento vespertino, como un testigo mudo de una ausencia repentina. No se escuchaban las risas, ni el bullicio habitual de los niños que solían llenar el espacio. Junto al arenero, donde la arena fina y amarilla conservaba las últimas huellas de pequeños pies, yacía un diminuto zapato de lona de color azul pálido, olvidado y solitario. Su cordón desatado serpenteaba negligentemente sobre la arena, una imagen inocente que contrastaba de forma desgarradora con la opresiva quietud que se había apoderado del lugar, marcando el inicio de una pesadilla. Este detalle, tan insignificante en cualquier otro contexto, se convertiría en la primera y desoladora señal de que algo terrible había sucedido. El silencio antinatural que se apoderó del Parque de la Verneda el 20 de agosto de 2000, con el columpio balanceándose suavemente y el diminuto zapato de lona olvidado, no era solo la ausencia de risas, era el presagio de un abismo de incertidumbre que estaba a punto de abrirse bajo los pies de una familia y una comunidad entera. Este detalle, tan insignificante en cualquier otro contexto, se convertiría en la primera y desoladora señal de que algo terrible había sucedido, marcando el inicio de una pesadilla que se extendería sin control. Para no perderse ningún detalle de esta investigación y comprender a fondo el impacto de esta historia, le invitamos a suscribirse a nuestro canal. La quietud inicial se vería pronto reemplazada por un frenesí de actividad, por la angustia palpable en cada calle y en cada rostro de los vecinos, mientras el destino de una niña de 8 años pendía de un hilo invisible y la esperanza luchaba por no desvanecerse en la oscuridad de la noche barcelonesa. El 20 de agosto de 2000, para Mitzi Sánchez de 8 años comenzó como cualquier otro día de verano en el bullicioso barrio de la Verneda. La mañana transcurrió entre juegos en el balcón, donde sus muñecas de trapo eran las protagonistas de intrincadas historias, y un almuerzo ligero que su abuela, con manos cariñosas, le había preparado. Un plato de lentejas con verduras frescas del mercado. Mitzi vestía unos pantalones cortos de tela vaquera descolorida y una camiseta blanca con un pequeño bordado de un delfín saltando, que su madre le había comprado en las rebajas. Calzaba sus zapatillas de lona azul pálido, esas que tanto le gustaban porque eran fáciles de poner y quitar, y que en su inocente prisa, no sabía que dejaría una de ellas como un mudo y desgarrador testimonio. Su gorra azul favorita, con el logo de su equipo de fútbol local, la protegía del sol, lista para cualquier aventura. Era una niña vivaz, con una sonrisa espontánea que iluminaba su rostro pecoso, y unos ojos grandes y curiosos que absorbían el mundo a su alrededor. Al caer la tarde, alrededor de las 6:30 de la tarde horas, la abuela de Mitzi, con la cena casi lista, le pidió un pequeño favor. Mitzi, cariño, ¿podrías ir a la panadería de la esquina a por el pan fresco? Ya sabes que a tu abuelo le gusta el de barra. Mitzi, siempre dispuesta a colaborar, asintió con entusiasmo. Cogió la pequeña mochila de dibujos de las supernenas, un regalo de cumpleaños que llevaba con orgullo, y en ella guardó las monedas que su abuela le tendió. Antes de salir, se despidió con un beso ruidoso en la mejilla arrugada de su abuela, prometiendo que volvería en 10 minutitos, como un rayo. Era una tarea rutinaria, una de esas pequeñas responsabilidades que la hacían sentir mayor y útil, y que había realizado innumerables veces. La panadería, con su aroma inconfundible a masa horneada, estaba a tan solo 2 manzanas, un trayecto que conocía de memoria, casi con los ojos cerrados. Mitzi salió del portal, el sonido metálico de la puerta al cerrarse detrás de ella, y giró a la derecha por la calle Perú, una vía familiar y llena de vida. El sol de agosto, aunque declinando, aún proyectaba un calor suave sobre el asfalto. A su izquierda, el frutero preparaba sus últimas entregas, y el tintineo de las campanillas de la bicicleta de un repartidor se mezclaba con el murmullo de las conversaciones de los vecinos que tomaban el fresco en sus portales. Mitzi, con su paso ligero y decidido, podía sentir la brisa tibia en su cara, y el olor a jazmín que emanaba de un balcón cercano. Su mochila de las supernenas rebotaba suavemente en su espalda mientras avanzaba, quizás tarareando una canción infantil, o pensando en el helado que le prometieron si se portaba bien.
Era la imagen viva de la inocencia, de la confianza en un mundo que siempre había conocido como seguro y predecible. Mientras Mitzi se acercaba a la esquina, su última imagen conocida se desdibujaba en la memoria colectiva, su pequeña silueta doblando la curva de la calle Perú, desapareciendo de la vista como un parpadeo. En ese instante, el tiempo se detuvo para siempre en el reloj de la normalidad. La abuela, esperando en el umbral, notó que los 10 minutos se extendían a 15, luego a 20. Una punzada de inquietud, sutil al principio, comenzó a morder en su pecho. El pan, la cena, todo perdió importancia. El silencio del Parque de la Verneda, que horas antes había sido un refugio de alegría infantil, se transformó en un eco ominoso. El zapato de lona azul pálido, olvidado junto al arenero, no era ya un simple descuido, sino el primer grito mudo de una ausencia. La inocencia de una tarde de verano se había roto. Y la vida de Mitzi, de la manera más cruel e inimaginable, había tomado un giro hacia un abismo desconocido. La punzada inicial de inquietud de la abuela se transformó rápidamente en un terror helado, cuando los minutos se estiraron hacia una hora. A las 7 de la tarde horas, el pan seguía sin aparecer, y el silencio de la calle Perú era ensordecedor. Con las manos temblorosas, llamó a los padres de Mitzi, quienes llegaron en cuestión de minutos, con el corazón en un puño. La familia se lanzó a la calle en un frenesí desesperado, sus voces rasgando la quietud del atardecer. «Mitzi, Mitzi». Recorrieron las 2 manzanas hasta la panadería, preguntando a cada vecino que tomaba el fresco, sus ojos escudriñando cada rincón del Parque de la Verneda, cada seto, cada coche aparcado en la calle Santadría. La imagen del zapato olvidado en el arenero se clavó en sus mentes, una señal que ahora gritaba peligro, no simple descuido. La búsqueda inicial, caótica y desgarradora, estaba impulsada por la adrenalina del miedo más primario, la esperanza aferrándose a la idea de un simple despiste. Poco después de las 7:30 de la tarde horas, la primera patrulla de los Mossos de Escuadra llegó al parque, alertada por la desesperada llamada de la familia. El ambiente cambió de la angustia vecinal a una tensa profesionalidad, aunque la falta de información clara era un obstáculo inmediato. Los agentes, con sus uniformes oscuros contrastando con la luz moribunda, interrogaron a los padres y a la abuela, que apenas podían articular palabra entre sollozos. ¿Cuándo la vio por última vez? ¿Qué ropa llevaba? ¿Tiene algún enemigo conocido? Las preguntas se repetían, pero las respuestas eran escasas. No había testigos directos de la desaparición, ni cámaras de seguridad en la calle Perú, que cubrieran el ángulo exacto donde Mitzi había doblado la esquina. El tiempo, ese golden hour crucial para cualquier investigación de secuestro, se escurría como arena entre los dedos, dejando un rastro de incertidumbre y una creciente sensación de que cada segundo era vital y se estaba perdiendo. La noticia del secuestro de Mitzi se propagó como la pólvora por la Verneda, transformando la preocupación individual en una ola de solidaridad colectiva. Cientos de vecinos, con rostros marcados por la incredulidad y el miedo, salieron a las calles para unirse a la búsqueda. Voluntarios improvisados, con linternas y el corazón encogido, peinaron cada callejuela, cada portal, cada parque infantil cercano, desde la calle Bac de Roda hasta la Rambla de Guipúzcoa. Imprimieron carteles con la foto sonriente de Mitzi, su camiseta del delfín y su gorra azul, que pegaron en farolas, marquesinas y escaparates, bajo un sol abrasador que no disuadía a nadie. Sin embargo, la magnitud del área urbana de Barcelona, y la falta de un punto de partida claro, más allá de la panadería y el parque, se convirtieron en barreras logísticas formidables. La buena voluntad chocaba con la inmensidad de la tarea, diluyendo los esfuerzos en una búsqueda sin rumbo fijo. A medida que las horas se convertían en días, la frustración crecía, alimentada por una comunicación fragmentada entre la policía y la familia, y por la ausencia de avances concretos. Los rumores, como maleza venenosa, comenzaron a florecer en el barrio. Alguien la vio subirse a un coche oscuro, se la llevó un tipo que no era de aquí, la han visto por el metro. Cada susurro aumentaba la tensión y la paranoia. El miedo se instaló en la Verneda, palpable en el aire denso y pesado del verano. Los parques, antes bulliciosos, quedaron desiertos. Los padres acompañaban a sus hijos incluso a distancias cortas, con una nueva sombra en sus ojos. La confianza que antes impregnaba el barrio obrero se desvaneció, reemplazada por la sospecha y la angustia. La inocencia de las tardes de verano se había roto, y el fantasma de Mitzi flotaba sobre cada calle, cada juego infantil,
recordándoles la fragilidad de su seguridad. Las batidas se sucedían sin tregua, pero cada rincón explorado, cada edificio abandonado revisado, cada cubo de basura o alcantarilla inspeccionada por los equipos especializados de la policía y protección civil, solo arrojaba un silencio desolador. Perros rastreadores, con sus hocicos pegados al suelo, seguían pistas que se desvanecían en el asfalto caliente, incapaces de encontrar un rastro concluyente más allá del parque. Hubo varias alertas que resultaron ser niños parecidos, o prendas de ropa sin relación, desviando recursos valiosos, y generando falsas esperanzas que se convertían en puñaladas de desesperación. La presión sobre el equipo de investigación, liderado por el inspector Ruiz, era inmensa. Se priorizaban las zonas más obvias, el trayecto conocido de Mitzi, pero la ausencia de un punto de secuestro claro, de un testigo ocular, de cualquier indicio tangible, sumía la investigación en un laberinto de conjeturas y callejones sin salida, agotando a los agentes bajo el implacable sol de agosto. Con cada amanecer que no traía noticias de Mitzi, el abismo de desesperación se hacía más profundo para la familia Sánchez. La casa, antes llena de las risas y el bullicio de la niña, se había convertido en un santuario de dolor y silencio. La cama de Mitzi, con su edredón de flores y sus peluches, permanecía intocable, un recordatorio constante de su ausencia. Las llamadas telefónicas, antes esperadas con ansia, ahora solo traían más preguntas o la confirmación de ninguna novedad. Los padres, demacrados y con los ojos enrojecidos, se aferraban a cada pequeña esperanza, por más tenue que fuera, mientras la comunidad los observaba con una mezcla de compasión y una creciente sensación de impotencia. La imagen de Mitzi, sonriente en los carteles que empezaban a decolorarse, se transformaba en un símbolo de la inocencia perdida, y el barrio de la Verneda, antes un lugar de rutina y seguridad, se sumía en un duelo colectivo, una herida abierta que se negaba a cicatrizar. Una semana después, cuando la esperanza comenzaba a diluirse bajo el sol abrasador de agosto en la Verneda, una llamada anónima al 091 reavivó fugazmente la expectación. Una voz apresurada afirmó haber visto a una niña similar a Mitzi en un coche de matrícula francesa, dirigiéndose hacia la frontera por la AP7, cerca de Girona a última hora de la tarde. Esta información, aunque precaria, movilizó un despliegue masivo y urgente. Patrullas de los Mossos de Escuadra y la Guardia Civil se lanzaron a la autopista, estableciendo controles exhaustivos en peajes y peinando áreas de servicio a lo largo de kilómetros. Cada vehículo sospechoso era detenido, cada pasajero interrogado con una minuciosidad agotadora. La posibilidad de que Mitzi estuviera siendo llevada fuera del país se cernía como una pesadilla, y la carrera contra el reloj se tornaba aún más frenética para los investigadores. Durante días, la búsqueda implacable se extendió por la principal arteria viaria hacia Francia. Las imágenes de las cámaras de tráfico fueron revisadas una y otra vez, pero el inabarcable mar de vehículos y la baja resolución de las grabaciones ofrecían más sombras que certezas. Cada control policial, cada parada en áreas de descanso, solo arrojaba decepción. La llamada anónima, que al principio había sido un faro de esperanza, se desvaneció sin dejar rastro concreto ni confirmación. Los agentes, exhaustos y desmoralizados, tuvieron que admitir que la pista del coche francés era un callejón sin salida, una distracción costosa en tiempo y recursos. La familia de Mitzi, que había colgado de cada actualización, sintió el golpe con una desesperanza aún más profunda, su fe en la pronta aparición de la niña erosionada por otra promesa vacía. El barrio de la Verneda, que había contenido el aliento, suspiró en un coro de frustración y agotamiento colectivo. Pocos días después de desechar la pista francesa, la investigación viró hacia un nuevo punto de interés, alimentado por el testimonio de una anciana vecina de San Martí, a pocos kilómetros de la Verneda. Afirmó haber visto a una niña muy parecida a Mitzi, con una gorra azul, de la mano de un hombre corpulento y de aspecto desaliñado, cerca de la parada de metro de Artigues-Sant Adrià, a media tarde del día de la desaparición. La descripción del hombre, aunque vaga, sugería a un conocido delincuente menor, un indigente con antecedentes por pequeños hurtos, que solía merodear por esa zona. Los investigadores, con el inspector Ruiz a la cabeza, desplegaron un equipo de vigilancia discreta en los alrededores de la estación y los parques cercanos. La esperanza resurgió, frágil pero insistente, de que el secuestrador pudiera ser alguien con un perfil delictivo más obvio, más fácil de rastrear.
Durante casi 72 horas, los agentes mantuvieron una vigilancia exhaustiva en la zona, interrogaron a comerciantes y revisaron cámaras, la mayoría inservibles. Finalmente, el hombre fue localizado bajo un puente ferroviario. Tras un interrogatorio, se confirmó que, a pesar de su historial problemático, tenía una coartada sólida para el día de la desaparición de Mitzi, respaldada por otros indigentes y el registro de un comedor social. La niña que la anciana había visto resultó ser su propia nieta. Otra vez, una chispa de esperanza se convertía en ceniza. La acumulación de pistas falsas no solo agotaba los recursos policiales y minaba la moral de los investigadores, sino que sumía a la familia y a la comunidad en un ciclo de montaña rusa emocional. Cada ascenso de expectación era seguido por una caída más brutal hacia el abismo de la desesperación, dejando a la Verneda sumida en una profunda sensación de impotencia y un agotamiento palpable. Semanas después, con la investigación estancada en un laberinto de callejones sin salida y la moral del equipo por los suelos, el inspector Ruiz, un hombre de 50 y tantos años con canas en las sienes y una tenacidad inquebrantable, tomó una decisión crucial. Ordenó que se revisaran de nuevo todas las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, por insignificantes que parecieran. La atención se centró en una pequeña tienda de alimentación en la calle Bilbao, a escasos metros de la panadería donde Mitzi debía haber llegado. Las imágenes, captadas por un sistema antiguo y granulado, habían sido inicialmente descartadas por su baja calidad y la falta de un ángulo claro del momento exacto de la desaparición. Sin embargo, Ruiz, aferrado a cualquier hilo de esperanza, insistió en un escrutinio minucioso, píxel a píxel, en un intento desesperado por encontrar algo, cualquier cosa, que se hubiera pasado por alto. La tarea era ardua y monótona. Horas de vídeo transcurrían sin novedad, clientes comprando, el frutero reponiendo, coches pasando. El aire en la sala de visionado era denso, impregnado del olor a café rancio y la frustración acumulada. Pero la persistencia del equipo tuvo su recompensa. En una toma particularmente borrosa, casi al límite del encuadre, justo segundos antes de que la pequeña silueta de Mitzi desapareciera de la vista al doblar la esquina, una sombra se distinguió detrás de ella. Era un hombre de mediana edad, cuya figura era indistinta, pero un detalle específico sobresalió: su calzado deportivo. Una banda reflectante, con un patrón geométrico muy particular, brilló fugazmente bajo la luz artificial de una farola cercana. Era una imagen espectral, casi un fantasma, pero para el ojo entrenado de los investigadores, se convirtió en la primera señal concreta en semanas. Este minúsculo detalle, la banda reflectante con un patrón específico en el calzado, se convirtió en el punto de inflexión que la investigación necesitaba con urgencia. El equipo forense, bajo la dirección de la analista de imagen, la doctora Clara Vidal, aplicó técnicas de mejora digital, rudimentarias para los estándares actuales pero innovadoras para el año 2000, para limpiar y magnificar esa fracción de segundo. La imagen resultante, aunque aún lejos de ser perfecta, reveló un diseño inconfundible, casi un logotipo, que se grabó en la mente de los investigadores. Este patrón se convirtió en la clave para cruzar datos. Se inició una búsqueda intensiva en bases de datos de calzado deportivo, contactando a distribuidores y fabricantes, e incluso consultando a la comunidad de coleccionistas y aficionados a zapatillas, con la esperanza de identificar la marca y el modelo exacto, y así, quizás, el perfil de su portador. La revelación de este patrón de calzado fue un soplo de aire fresco para el equipo de los Mossos d'Esquadra, que había estado navegando a ciegas durante semanas. La esperanza, que se había desvanecido con cada pista falsa, renacía ahora con una fuerza cautelosa pero palpable. La investigación dejó de ser una búsqueda desorganizada por una aguja en un pajar, y se transformó en una misión quirúrgica, con un objetivo claro y tangible. Aunque el rostro del hombre seguía siendo un misterio, el calzado proporcionaba una huella digital visual, un rastro que por primera vez prometía conducirles hacia una persona real. La Verneda, sin saberlo, estaba a punto de ver cómo el cerco se estrechaba sobre el verdadero culpable, un depredador que se había ocultado a plena vista, en el corazón mismo de la comunidad. El patrón específico en el calzado deportivo, ese destello fugaz, en una grabación granulada, no tardó en conducir a los investigadores hacia una persona real. Tras un meticuloso rastreo en bases de datos de marcas y modelos, y con la ayuda de expertos en calzado, el equipo del inspector Ruiz logró identificar el tipo exacto de zapatilla.
Este avance, crucial, permitió acotar el círculo de sospechosos e individuos que poseían o habían adquirido ese modelo en la época de la desaparición. La sorpresa fue mayúscula cuando la lista se redujo y un nombre familiar comenzó a emerger: Javier. Javier era un hombre de unos 40 años, vecino de la Verneda, conocido por su afabilidad y su activa participación en la vida comunitaria. Su rostro era habitual en el centro cívico, donde ejercía de monitor voluntario para un grupo deportivo infantil, siempre con una sonrisa y una palabra amable para todos, una imagen que contrastaba drásticamente con la de un depredador. La sola mención del nombre de Javier provocó una incredulidad inicial entre los propios agentes, acostumbrados a perfiles más marginales o a extraños sin conexión aparente. Sin embargo, la evidencia del calzado era innegable, una huella muda que insistía en señalarlo. Con cautela, los mozos de escuadra iniciaron una vigilancia discreta sobre Javier. Observaron su rutina diaria, sus paseos matutinos con el perro, sus visitas al mercado, sus tardes en el centro cívico rodeado de niños. Cada gesto, antes inocente, ahora se analizaba bajo una lupa de sospecha. En el barrio, los primeros murmullos comenzaron a extenderse, discretos al principio, como un veneno lento. «Han preguntado por Javier», se escuchaba en las tiendas. La gente, que lo conocía de toda la vida, se resistía a creer, pero una punzada de inquietud empezaba a corroer la confianza, transformando la familiaridad en una sombra de duda. El verdadero golpe moral, el que heló la sangre de la comunidad, residía en la naturaleza de la relación de Javier con los niños. Como monitor voluntario, era una figura de confianza, alguien a quien los padres confiaban a sus hijos para actividades deportivas y de ocio. Su presencia en el centro cívico, jugando al fútbol con los pequeños en la pista de cemento o ayudándolos con sus ejercicios, era la encarnación de la seguridad. La idea de que este hombre, el tío Javier que repartía balones y consejos, pudiera ser el responsable de la desaparición de Mitzi, era insoportable. Era una traición a la más básica de las confianzas, una grieta profunda en el tejido social de la Verneda. Los investigadores, aunque endurecidos por años de servicio, sentían la pesadez de esta revelación, la aterradora verdad de que el mal podía ocultarse bajo la máscara más amable, en el corazón mismo de la comunidad. Cuando la policía intensificó su presencia alrededor de la vivienda de Javier, y los vecinos comenzaron a ver a los agentes de paisano merodeando por la calle, la incredulidad se transformó en un escalofrío generalizado. Las conversaciones en los bancos del parque, en las colas del supermercado, giraban en torno a un único tema: Javier. ¿Pero cómo es posible? Si siempre ha sido tan atento, tan normal, se preguntaban unos a otros, con los ojos llenos de una mezcla de horror y desorientación. La imagen de Mitzi, la niña de la sonrisa pecosa, se superponía con la de Javier, el vecino afable, creando una disonancia perturbadora. La Verneda, que ya había sufrido el trauma de la incertidumbre, ahora se enfrentaba a una verdad aún más dolorosa. La amenaza no venía de fuera, sino de dentro, de alguien a quien habían abierto las puertas de sus vidas y sus familias, rompiendo para siempre la inocencia y la seguridad del barrio. Con la orden de registro ya en mano, la vigilancia sobre Javier se transformó en una operación quirúrgica y silenciosa. Durante 2 días, agentes de paisano se mimetizaron con el paisaje urbano de la Verneda, observando cada movimiento del sospechoso desde furgonetas discretas y ventanas estratégicamente situadas. El 28 de septiembre, a primera hora de la mañana, mientras Javier salía a pasear a su perro por la calle Cantabria, el equipo de asalto de los mozos de escuadra actuó con precisión milimétrica. 2 vehículos indistintivos bloquearon su paso. En cuestión de segundos, Javier fue inmovilizado y esposado, su expresión de sorpresa inicial dando paso a una frialdad calculada. Simultáneamente, otro grupo de agentes irrumpió en su domicilio. La casa, pulcra y ordenada en la planta principal, escondía un secreto en su sótano. Entre cajas de herramientas y trastos viejos, los investigadores hallaron una mochila de las supernenas y una gorra azul, objetos que la familia de Mitzi había descrito con desgarradora exactitud. Javier fue trasladado a la comisaría del Escort. Durante las primeras horas, mantuvo una postura de negación absoluta, su rostro impasible, sus respuestas medidas y carentes de emoción. Se presentaba como una víctima de una confusión, un ciudadano ejemplar cuya reputación estaba siendo injustamente manchada. «No sé de qué me hablan, yo no he hecho nada», repetía con una calma inquietante.
Sin embargo, la frialdad comenzó a resquebrajarse cuando los investigadores le mostraron las pruebas halladas en su sótano. La mochila, la gorra y, lo más devastador, el pequeño zapato de lona azul pálido de Mitzi, ese mismo que había sido la primera y desoladora señal de su ausencia en el parque. La visión de los objetos personales de la niña, tan íntimos y cargados de significado, rompió su fachada. Un tic nervioso apareció en su ojo izquierdo. Sus manos, antes firmes, empezaron a temblar ligeramente sobre la mesa de metal, revelando la grieta en su cuidadosamente construida inocencia. La noche se cernió sobre la comisaría, y con ella, el silencio de la confesión. Tras horas de un interrogatorio implacable, Javier se derrumbó. Sus palabras, pronunciadas en un tono monótono y desprovisto de remordimiento, dibujaron un escalofriante relato de premeditación. Admitió haber seguido a Mitzi desde la calle Perú, atrayéndola con un pretexto infantil, una mentira cuidadosamente tejida para explotar su confianza. Describió cómo la llevó a su casa, cómo la retuvo, y finalmente cómo acabó con su vida, revelando una frialdad que helaba la sangre. No hubo lágrimas, ni súplicas de perdón, solo una cruda enumeración de los hechos que confirmaban los peores temores de la policía y la comunidad. El inspector Ruiz y su equipo escucharon, con una mezcla de horror y alivio, cómo la voz de Javier ponía fin a semanas de incertidumbre, desvelando la verdad de un depredador que había cazado a su presa en el corazón mismo de su propio barrio, bajo la fachada de un vecino amable y respetado. La confesión de Javier trajo un alivio fugaz, pero la verdad de lo sucedido con Mitzi dejó una herida incurable en el corazón de su familia. El duelo se instaló en su hogar como una sombra perpetua. Las risas de la niña se reemplazaron por un silencio abrumador, y el recuerdo de su ausencia se convirtió en un peso constante, una lucha diaria por reconstruir un futuro fragmentado. La Verneda, por su parte, nunca volvió a ser la misma. La confianza, antes un pilar fundamental del barrio obrero, se desintegró, dejando una cicatriz de sospecha en cada mirada y un velo de precaución sobre cada juego infantil. Los parques, antes bulliciosos, conservaron un eco de melancolía, un recordatorio palpable de la fragilidad de la infancia y de los peligros insidiosos que pueden ocultarse bajo la fachada más amable. El caso de Mitzi Sánchez se grabó en la memoria colectiva como una advertencia desgarradora sobre la vulnerabilidad, la traición y la eterna búsqueda de justicia en un mundo donde la inocencia puede ser arrebatada en un instante, dejando una marca imborrable en el tejido de la sociedad.